Hola Wakanda, pues cuarto capítulo de WandaVision, en el que ya empiezan a encajar algunas de las piezas, todo empieza a cobrar un poco más de sentido y empezamos a tener un poquito más de respuestas. Un pedazo de cuarto capítulo donde, pues si mucha gente no le había gustado el planteamiento de esta serie con el tema de sitcoms, pues en esta seguramente ya conecte un poquito más con esta serie, aunque he de decir que siguen habiendo capítulos donde vamos a ver sitcoms y quizás aún no termine de convencerte. Pero yo insisto en mi discurso del primer día. Esta serie es un todo y hay que verla como tal. Pues bien, wakandanos, una vez más, bienvenidos a vuestra casa, a la tribu de Wakanda, y vamos a hablar con spoilers del cuarto capítulo de WandaVision. Pues un capítulo, como digo, muy revelador en cuanto a lo que se refiere a la puesta en escena de esta serie, en el que incluso nos sitúan dónde estaría ubicada temporalmente esta serie, ya que no comienza directamente con esa intro de Marvel Studios, directamente introduciéndonos a una sitcom, sino que empieza con Mónica Rambeau y su retorno tras el chasquido. Es decir, después de que Hulk haga ese chasquido y haga regresar a todos los desaparecidos en el chasquido de Thanos en Infinity War. Y me ha gustado mucho esa puesta en escena de Mónica Rambeau regresando en el hospital, donde vemos que está buscando a su madre, y donde vemos también ese caos, ¿no?, dentro de ese hospital, con el regreso de muchas personas que desaparecieron, que era una perspectiva que no habíamos visto hasta ahora en el UCM de ese regreso, ¿no?, de las personas que regresaban, dentro, sobre todo quiero decir, dentro de ese ambiente de caos, ¿no?, de que la situación está pues fuera de control, están regresando todas esas personas que desaparecieron, y no simplemente como un regreso sin más, como ya pasó por ejemplo en Vengadores Endgame, que vimos en esa magnífica puesta en escena el regreso de muchos héroes, o en Spider-Man Lejos de Casa, donde vimos la aparición de algunas personas, pero era una vista muy rápida, ¿no? No veíamos pues un poquito la sensación, las consecuencias de lo que suponía el hecho de que muchas personas, la mitad de las personas de la Tierra, regresaran a la vida. De hecho, en ese periodo de tiempo, en esos 5 años en el que Mónica Rambeau ha estado desaparecida por el chasquido, su madre, María Rambeau, pues ha muerto por cáncer, como nos explican en este comienzo de capítulo, y esto pues pilla totalmente descolocada a Mónica. Pero como os comentaba, también nos sitúa esta serie, a WandaVision, en qué lugar deberíamos de colocarla, ¿no?, tras lo que hemos visto en Endgame. Y concretamente nos la coloca 3 semanas después, ya que nos presentan a Sword, o Sword, como le llaman aquí ya en la serie traducido, porque yo tampoco sé cómo pronunciarlo, y donde vemos regresar a Mónica Rambeau, ya que es donde trabaja, y su madre fue una de las fundadoras de Sword, o Sword, insisto, porque tenemos también una clara referencia, ¿no?, a su madre, a María Rambeau, y también un guiño muy bueno hacia los cómics, porque en este capítulo no tenemos muchos guiños, pero aquí tenemos uno muy claro donde en el cuadro de esa pared conmemorativo de su madre, María Fotón Rambeau, en clara alusión a los cómics, como digo, y a Fotón, el personaje, la superheroína, que en los cómics encarna Mónica Rambeau, y quién sabe si quizás podamos verla en algún momento convertirse en este personaje en el UCM. Y que de hecho en esta agencia Mónica es capitana. No sé si eso tendrá algo que ver con el futuro. Pero bueno, el director Taylor Hayward, que es el que pone un poquito al día a Mónica Rambeau en cuál es la situación de Sword, qué es lo que ha pasado tras el chasquido, es el que nos ubica dentro de que han pasado 3 semanas, porque dice que ella ha vuelto después de 3 semanas, tras lo que pasó con el regreso, ¿no?, de los que regresaron tras el chasquido. Con lo cual, pues ahí tenemos la ubicación de que quiere decir que esta serie, WandaVision, está pues muy hilada directamente tras lo acontecido en Endgame. De hecho, en una de esas conversaciones que mantienen el director y Mónica, le pregunta a Mónica por cómo van las misiones espaciales, ¿no? Y le dice el director que no ha sido lo mismo desde que ella estuvo ahí arriba. Y esto iría muy hilado a esa escena postcréditos que vimos de Spider-Man Lejos de Casa, donde veíamos a Nick Fury en el espacio. Y donde, por cierto, rescata una frase en referencia a esto, que el director le dice que el espacio está lleno de amenazas desde que se fue, que todo ha cambiado mucho. Y Mónica le contesta que siempre ha estado lleno de amenazas y de alianzas. Claramente una referencia a lo que se vio en Capitana Marvel. Pero bueno, Mónica, dentro de ese retorno que tiene a la agencia, pues le es asignada una nueva misión. Y en este caso no va muy en lo que ella espera, ¿vale? Porque ella espera regresar al espacio, y el director le dice que dentro del protocolo que su misma madre se encargó de escribir, de poner esas normas, no le es posible
y en este caso la va a mandar a una misión de desaparición de personas. ¿Y dónde se está dando el caso de desaparición de personas? Pues obviamente en Westview, que es donde ya vimos que Wanda estaba haciendo de las suyas. Y nos volvemos a encontrar con otro personaje del pasado de Marvel, que sabíamos que iba a estar dentro de esta serie, pero aún no había aparecido, que es Jimmy Woo. Jimmy Woo, que se presenta a Mónica Rambeau enseñándole su identificación con un truquito de magia, lo cual pues es una clara referencia a esa película de Ant-Man y la avispa donde el personaje decía que le gustaban los trucos de magia. Y destacar que en este caso Jimmy Woo sigue trabajando para el FBI, no para SWORD como pensábamos, porque de hecho es el FBI quien avisa a SWORD para que haga uso de sus drones helicópteros. Y aquí ya empezamos a ver pues un poquito el encaje, ¿no?, con lo que hemos estado viendo dentro de esas sitcoms de WandaVision. Ya que vemos que ese pequeño dron helicóptero que utiliza Mónica para ver un poco cuál es la situación del pueblo, pues desaparece, y además es el mismo que Wanda ya vio en su momento con el logo de SWORD, y que luego además en este mismo capítulo veremos cómo Wanda se encuentra con él. En esta escena, que por cierto también nos confirman que es todo el pueblo el que está, digamos, dentro de esa realidad de Wanda, el que está desaparecido. El pueblo no responde, de hecho incluso la gente de fuera quiere ocultar la existencia de este pueblo, como se puede ver por ejemplo en esos policías que le dicen que Westview no existe, y donde, como digo, no consiguen contactar con absolutamente nadie de dentro, lo cual ya nos lleva de nuevo a ese momento en el que os comentaba, en el que había desaparecido el dron, y donde Mónica pues finalmente, al toquitear un poquito esa barrera que vimos ya, ese campo de fuerza, de ondas o de lo que sea, de esa realidad de Wanda, pues vemos que Mónica es absorbida hacia adentro. Con lo cual ya nos dejan claro de que Mónica no estaba ahí infiltrada, sino que simplemente se vio absorbida por esa realidad, por esa paranoia que tiene Wanda dentro, pero sí que deja claro el hecho de que Mónica, una vez está dentro, no es consciente de lo que está pasando, es absorbida como todos los demás por esa realidad de dentro. Debido a esta situación, pues se forma todo un operativo alrededor de este pueblo, ¿no?, para descubrir qué es lo que está pasando. Y tenemos de vuelta a un personaje del UCM que hacía muchos años que no veíamos, que es Darcy Lewis. Esta astrofísica que ya vimos en Thor y en Thor el mundo oscuro, y que no se sabía nada de ella, y que en este caso pues han tenido que recurrir a ella de nuevo junto con otros expertos, y de hecho es ella la que descubre los primeros indicios de qué es lo que está pasando ahí dentro, ya que descubre que hay una radiación de fondo de microondas pues muy fuerte, ¿no? Y pues con esa transformación de las ondas es cuando descubren todo el rollo de las sitcoms que está viviendo Wanda. SWORD, en colaboración con el FBI y demás agencias del orden, ¿no?, pues intentan pues un poquito ubicar a las personas que están viendo dentro de esas sitcoms, a esas personas que acompañan a Wanda y a Vision, y el cual pues muchas son identificadas, ¿no?, con sus nombres reales. Pero me llama mucho la atención y lo he intentado ampliar lo máximo posible, pero no he conseguido verlo con claridad. Pero yo juraría que el personaje de Agnes está ahí dentro de ese tablón, pero no han conseguido identificarlo. De hecho, nombran a muchos que hemos visto hasta ahora, pero al de Agnes no. Sigue el misterio con la figura de Agnes, de Agatha, o como queramos llamarla, ¿vale? Porque está claro de que juega un papel importante dentro de esta realidad que está formando Wanda. Al igual que no puede ser casualidad una referencia que vemos en ese tablón y que ya vimos en anteriores capítulos, que son el tema de los hexágonos, donde vemos a Jimmy Woo pues preguntarse por qué hexágonos. Y es que con anterioridad ya hemos visto el tema de los hexágonos dentro de lo que es el rollo de las sitcoms. Y de hecho parece ser que hasta el perímetro de ese pueblo que forma Westview está en forma de hexágono. Con lo cual ya nos están dando mucha referencia al hexágono, al tema del número 6. El tema del número 6 irá en referencia al tema 666 de Mephisto. Hostia, al final son todo pues preguntas, pequeñas cositas que te va dejando Marvel, pero que si te fijas pues no pasas por alto y que tienen una clara alusión a algo que aún no sabemos. En este capítulo de hecho tenemos más situaciones que nos ubican pues un poco en situación de por qué han pasado algunas cosas en los anteriores capítulos, como por ejemplo lo del tema del apicultor. Y es que el apicultor no deja de ser pues un agente de SWORD que se había infiltrado por las alcantarillas con un traje de radiación, pero que al traspasar esa frontera, esa barrera, digamos, de lo que es esa realidad de Wanda, le convierte en un apicultor. O por ejemplo también ese mensaje que recibe Wanda desde una radio en el segundo capítulo, donde le pregunta, pues como ya comenté, ¿no?, que me daba a mí la sensación por la voz de doblaje que era él, y así era Jimmy Woo, que qué está pasando Wanda, qué te están haciendo Wanda, y donde vemos que Darcy observa que hay como un pequeño reset, ¿no? Vemos como Darcy ya desde fuera, dentro de esa emisión de sitcom, pues como esa emisión de repente se corta y pasa a otra cosa como si nada, ¿no? Yo entiendo que Darcy no debe de asociar aún de que es Wanda la que está haciendo esto, pero sí que puede apreciar de que cuando algo se sale un poco fuera de lo común, al menos de esa realidad que es la sitcom, sí que ha podido ver de que hay algo raro, ¿no? De que hay cortes, de que algo pasa de una situación a otra, porque sí, lo cual yo creo que deja a Darcy como un personaje bastante importante de cara a lo que se desarrolle
en los próximos capítulos y en esta serie de WandaVision, porque ha sido la que ha descubierto de qué va todo este rollo y además está pidiendo ya esas pequeñas cositas de que algo pues no funciona, ¿no? Incluso dentro de esas sitcoms está observando de que hay cambios muy raros. Y bien, tras toda esa ubicación de qué es lo que ha estado pasando fuera, tras esos 3 primeros capítulos de WandaVision, donde veíamos pues el tema de la realidad esta y de la sitcom, pues ya nos situamos directamente con lo que vimos en el final del anterior capítulo, cuando Wanda expulsa a Mónica Rambeau. De hecho, Jimmy y Darcy están viendo ese momento en el que Mónica hace referencia a Ultron, por el tema de que nombra a su hermano Pietro y demás. Y en ese momento vemos, una vez más, un desfase, ¿no? Como Wanda, digamos, ha eliminado esa parte que no quiere que vean desde fuera, y en el que ya directamente se sitúa con la expulsión de Mónica Rambeau fuera de esa cúpula, de esa realidad. Y nos enseñan eso que no vimos en el anterior capítulo, y es como Wanda, con su magia, de un trompazo que no veas, pues expulsa a Mónica de esa realidad, y donde vemos una cosa muy curiosa en referencia a Visión. Wanda, tras ese recuerdo de Ultron, y que le hace un poco salir de esa realidad que está viviendo, ve a Visión con el aspecto que tenía cuando Thanos lo mató en Infinity War. Y de hecho, cuando empiezan a poder seguir lo que son la retransmisión de estas sitcoms que está transmitiendo Wanda, pues hay una frase donde Darcy deja muy claro que Visión está muerto, ¿no? Porque dice, hemos vivido unos años muy locos en este planeta, dice, pero él no está desaparecido, él está muerto, en referencia a Visión. Con lo cual me hace pensar de que Visión, o al menos incluso el cuerpo de Visión, esté dentro de esa realidad de Wanda, pero esté muerto, y sea la propia Wanda que le esté dando vida, y que a su vez, pues esa figura de Visión sea un poco esa conciencia suya, ¿no? De querer advertir a Wanda de que no estás haciendo algo bien, algo no está yendo normal, etcétera, etcétera. Pero claro, a todo esto, pues Wanda sigue tan feliz, ¿no? Dentro de esa realidad, con sus hijos, con su marido Visión en el sofá. Joder, esto de tener que estar esperando una semana para ver lo siguiente, para ver qué es lo que va a pasar, me tiene loco. Bueno, wakandianos, pues hasta aquí esta review, este análisis del cuarto capítulo, un cuarto capítulo que yo creo que nos ubica muy bien en cuál es la situación de esta serie, pero que aún no tenemos el porqué ni qué es lo que hay detrás, ¿no? Nos han explicado desde otro punto de vista, nos han enseñado qué es lo que está pasando fuera, de que son conscientes de que algo raro está pasando, nos han hecho referencias de por qué algunas cosas habían pasado en los anteriores capítulos, pero seguimos sin saber el porqué grande de todo esto, ¿no? Que es lo que nos tiene a todos locos y enganchados a esta serie. A mí, sin duda, este capítulo me ha dejado la sensación de algo que ya dije desde el principio, y es que esto forma parte de un gran todo. Esto son pinceladitas que van conectadas de una manera por A o por B, y sobre todo también de cara al futuro, ¿no? Porque a partir de aquí yo creo que ya se abre el melón y vamos a empezar a ver otro rollo. Sí, vamos a seguir viendo sitcoms, vamos a seguir viendo cositas, pero se abre otro rollo, porque ahora ya tenemos una ubicación de la situación y de qué es lo que está pasando. Y nada más por hoy, Wakanda, dejadme vuestro like, y si sois nuevos por aquí por Wakanda, pues ya sabéis, suscribiros aquí al canal para más contenido como este y relacionado con todo este mundillo, y también podéis uniros a las diferentes redes sociales de la tribu de Wakanda. Nos vemos en un próximo vídeo, y hasta ese momento, como siempre, recordad que Wakanda forever.